16 años, en 1547, cuando decidió coronarse no como gran príncipe, sino como zar, un título derivado del latín Caesar, vinculando así su linaje al antiguo imperio romano y otorgándose una legitimidad imperial. Este gesto no fue solo simbólico, marcó el inicio de una nueva era para Rusia, que pasaba de ser un conglomerado de principados feudales a una monarquía centralizada bajo un solo líder. Pero ese liderazgo vendría acompañado de una tormenta psicológica que afectaría tanto a su pueblo como a su propia familia. Desde joven, Iván sufrió traumas profundos. Su padre murió cuando él tenía apenas 3 años, y durante su infancia fue maltratado por las familias boyardas, la aristocracia rusa, que lo usaban como peón político mientras se disputaban el poder. Esos años de humillación y abandono forjaron un alma herida, llena de resentimiento hacia la nobleza y con una necesidad desesperada de demostrar su dominio absoluto. En sus primeros años de reinado, Iván mostró señales de ser un reformador brillante. Creó el primer sistema postal ruso, reorganizó el ejército y promovió la expansión territorial. También estableció un código legal escrito, algo revolucionario para la época. Sin embargo, tras la muerte de su primera esposa, Anastasia Romanovna, en 1560, todo cambió. Muchos historiadores creen que Anastasia fue envenenada por boyardos rivales, aunque nunca se probó. A partir de entonces, Iván cayó en una espiral de paranoia y violencia sin precedentes. Para controlar a la nobleza corrupta y mantener el orden, Iván creó un grupo especial de servidores leales, llamado la Oprichnina, vestidos con capas negras y montando caballos negros, símbolos del terror que sembraban por donde pasaban. Esta fuerza operaba fuera del control judicial tradicional y actuaba como una policía secreta personal del zar. Sus métodos eran brutales, ejecuciones sumarias, confiscaciones de tierras, torturas y sí, en algunos casos, incluso hervir a sus enemigos en aceite hirviendo. Este tipo de castigo extremo no era exclusivo de Iván, pero sí se volvió característico de su régimen. Se cuenta que utilizaba esta técnica para eliminar a aquellos que consideraba traidores o herejes, especialmente dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa. El proceso consistía en sumergir a la víctima viva en grandes calderos llenos de aceite o grasa animal hirviente. La muerte era lenta, dolorosa y ejemplarizante, un mensaje para cualquiera que pensara siquiera en desafiar su autoridad. Pero la violencia de Iván no se limitaba a sus enemigos políticos. Su ira caía sin piedad sobre su propio entorno, incluyendo a su familia. En un acto que quedaría grabado en la historia y en el arte ruso, como en el famoso cuadro El zar Iván y su hijo Iván de Ilya Repin. El zar mató accidentalmente a su hijo y heredero, con un golpe de su bastón durante una violenta discusión en 1581. Iván había acusado a su hijo de conspirar contra él y de estar involucrado en una relación prohibida con su nuera. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. La vida de Iván el Terrible terminó en 1584, rodeado de sospechas de envenenamiento, aunque la causa oficial fue un accidente cerebrovascular. Su legado es complejo. Por un lado, consolidó el poder del Estado ruso y sentó las bases del futuro imperio. Por otro, dejó un clima de terror, miedo y desconfianza que marcaría la política interna del país durante décadas. Pero, ¿qué llevó a Iván a cometer tales atrocidades? ¿Fue locura, paranoia, trauma acumulado o simplemente el afán de poder absoluto? Esa pregunta nos llevará a explorar más a fondo la mente de un hombre que vivió entre el genio y la demencia. Para entender el corazón oscuro de Iván el Terrible, hay que adentrarse en su mente, un laberinto de miedo, obsesión y una sed insaciable de control. Pero no fue solo su psique lo que moldeó su reinado sangriento. También fue el contexto histórico, la cultura rusa de la época y las influencias externas que rodeaban al joven zar. Rusia del siglo XVI era un crisol de tradiciones ortodoxas, influencias mongolas y ambiciones políticas.
Iván creció en un entorno donde la violencia y la traición eran moneda corriente. Su madre, Elena Glinskaya, había sido regente hasta su muerte cuando él tenía apenas 8 años. Muchos creen que fue envenenada. Tras su desaparición, los boyardos tomaron el control, dejando a Iván prácticamente abandonado. Este vacío afectivo y político sembró en él una profunda desconfianza hacia la nobleza, que más tarde se convertiría en uno de los motores de su furia asesina. Pero no solo fue la traición aristocrática lo que marcó a Iván, también estaba su visión religiosa del poder. Para él, ser zar no era solo un título político, sino una misión divina. Se veía como el defensor de la Iglesia Ortodoxa rusa, elegido por Dios para mantener el orden moral y espiritual del reino. Esta idea mesiánica le dio carta blanca para justificar cualquier acto de violencia como necesario, para proteger la fe y el Estado. De hecho, Iván no dudaba en castigar con muerte a clérigos corruptos o herejes, y muchos de esos ajusticiamientos incluían métodos espeluznantes como el mencionado hervor en aceite. La Iglesia jugó un papel doble en su vida. Por un lado, fue una fuente de estabilidad y guía espiritual. Por otro, un campo de batalla constante entre el poder eclesiástico y el poder real. Iván llegó a enfrentarse directamente con figuras religiosas influyentes, especialmente cuando éstas cuestionaban sus decisiones o criticaban las matanzas de la Oprichnina. Algunos obispos fueron ejecutados, otros encarcelados, y otros simplemente desaparecieron. Pero ¿por qué recurrir a métodos tan extremos? La respuesta parece estar en su paranoia enfermiza. Iván vivía constantemente bajo la amenaza de conspiraciones. Cada mirada, cada murmullo en voz baja, cada movimiento de un noble podía interpretarse como una señal de traición. En su mente, no solo gobernaba Rusia, sino que libraba una guerra constante contra fuerzas oscuras que querían destruirle. Esta mentalidad le llevó a crear la temida Oprichnina, un cuerpo especial de servidores leales, que actuaban como una especie de guardia pretoriana con poder absoluto. Los Oprichniki no solo perseguían traidores, también generaban terror en toda la población. Marchaban en procesiones siniestras con capas negras, caballos negros y portando calaveras con una escoba y una esponja, símbolos que significaban barrer Rusia de enemigos y absorber sus bienes. Sus acciones no tenían límites legales ni morales. Podían irrumpir en casas, arrestar a personas sin juicio, confiscar tierras e incluso matar. Y sí, en algunos casos, usaban métodos grotescos como el hervido en aceite como forma de ejecución pública y disuasión. Este tipo de tortura no era exclusiva de Rusia, pero en manos de Iván alcanzó niveles de simbolismo brutal. El aceite hirviente era considerado un método de purificación perversa. Aquel que fuera culpable ardería literalmente en el infierno terrenal. Era una forma de mostrar quién mandaba, quién juzgaba y quién decidía la vida o la muerte. Pero detrás de esta fachada de crueldad, existía un hombre profundamente solitario. Iván escribió cartas personales que muestran un lado vulnerable, lleno de dudas sobre su destino y su relación con Dios. En ellas, expresaba sentimientos de abandono, de lucha constante contra fuerzas invisibles y de dolor por haber perdido a quienes amaba. Incluso llegó a exiliarse voluntariamente de Moscú en 1579, amenazando con abdicar tras una disputa con la Iglesia, algo que paralizó al país entero. Su matrimonio con Anastasia Romanovna fue quizás el único refugio emocional que tuvo. Ella, inteligente y carismática, ejerció una influencia moderadora sobre Iván. Su muerte, sospechosamente oportuna, fue el detonante de su caída definitiva en la locura. Sin ella, nada lo frenaba. Las purgas se intensificaron, la Oprichnina se volvió aún más despiadada y el miedo se instaló en todos los rincones del reino. Pero, ¿fue Iván realmente un loco descontrolado? ¿O más bien un genio maquiavélico que utilizó el terror como herramienta política?
Esa pregunta nos llevará a explorar cómo el zar logró expandir el territorio ruso mientras sumía al país en un clima de miedo constante. A pesar del caos interno y el terror que sembró en su propio pueblo, Iván el Terrible no solo consolidó el poder del Estado ruso, también lo expandió de manera espectacular. Bajo su reinado, Rusia dejó de ser una potencia regional para convertirse en un imperio con ambiciones continentales. Pero esta expansión no fue obra del azar, ni tampoco fruto de alianzas diplomáticas amables. Fue, en gran parte, resultado de campañas militares brutales, estrategias implacables y una visión imperial que puso a Rusia en el mapa como una fuerza a tener en cuenta. Uno de los logros más significativos de Iván fue la conquista del Kanato de Kazán en 1552, un territorio musulmán ubicado en la región del Volga que había sido históricamente un punto de conflicto entre los rusos y los tártaros. La toma de Kazán no solo fue una victoria militar importante, sino un acto simbólico. Marcaba el fin de la influencia tártara-mongola sobre Rusia, algo que llevaba siglos pesando sobre las élites rusas. Iván lideró personalmente el asedio, utilizando artillería avanzada y tácticas de guerra modernas para romper las defensas de la ciudad. Lo que siguió fue una masacre. Miles de tártaros fueron ejecutados, otros vendidos como esclavos, y el resto expulsado o asimilado. Este evento no fue único. Poco después, en 1556, Iván conquistó el Kanato de Astracán, otro enclave tártaro estratégicamente ubicado cerca del mar Caspio. Con estas dos victorias, controló toda la cuenca del río Volga, asegurando rutas comerciales vitales y estableciendo una frontera natural que fortalecía enormemente el reino. Además, estos triunfos permitieron la migración rusa hacia nuevas tierras, sentando las bases para la futura expansión hacia Siberia. Pero si hay un frente donde Iván mostró su ambición imperial más claramente, ese fue el Gran Jardín Nórdico, la región báltica. El zar quería acceso al mar, y para ello necesitaba dominar ciudades como Narva, Polotsk y especialmente Riga, clave para el comercio europeo. Para alcanzar este objetivo, se embarcó en una guerra larga y desgastante contra una coalición formada por Lituania, Polonia, Suecia y Dinamarca. La Guerra de Livonia, 1558 a 1583. Esta campaña comenzó con victorias rápidas. Las fuerzas rusas tomaron fortalezas importantes y parecía que Iván estaba a punto de lograr su sueño marítimo. Sin embargo, pronto las cosas se torcieron. Los aliados occidentales resistieron con mayor organización militar y apoyo financiero. Además, Iván cometió errores estratégicos graves, como alienar a posibles aliados locales y aplicar políticas de tierra arrasada, que terminaron afectando a sus propios suministros. La guerra se prolongó durante décadas, drenó recursos y finalmente terminó sin que Rusia obtuviera acceso directo al mar Báltico. Mientras tanto, en el este, Iván dio luz verde a una nueva forma de expansión: la exploración y colonización de Siberia. Aunque no llegó a verla completada, su apoyo a figuras como los hermanos Stroganov y al mercenario cosaco Yermak Timofeyevich sentó las bases para la posterior conquista siberiana. Yermak lideró una expedición armada que derrotó al Kanato de Sibir en 1581, abriendo paso a la anexión progresiva de vastos territorios en Asia. Pero esta expansión no fue posible sin costos humanos inmensos. Al igual que en Kazán, las poblaciones nativas eran sistemáticamente sometidas, esclavizadas o eliminadas. La resistencia era aplastada con violencia extrema. En algunas ocasiones, Iván ordenó matanzas colectivas como advertencia: quien se resista, morirá. Esta política de miedo funcionaba, pero también generaba resentimiento que tarde o temprano explotaría. Iván no solo expandió geográficamente su imperio, también transformó su estructura interna. Creó una administración más centralizada, redujo el poder local de los boyardos y estableció un ejército profesional basado en el servicio obligatorio de la nobleza menor, los llamados dvoriane. Este cambio fue crucial.
le dio al zar un ejército leal y eficiente, alejado de las ambiciones personales de la aristocracia tradicional. Sin embargo, detrás de cada victoria militar, de cada avance territorial, se escondía una constante: el miedo. Miedo a perder el control, miedo a traiciones, miedo a que todo su legado fuera destruido por aquellos que estaban dentro de sus propias paredes. Ese miedo lo llevó a cometer actos terribles, incluso dentro de su propia familia. Su paranoia no se limitaba a los nobles o al clero. Se extendía a su entorno más cercano, incluso a sus hijos. Si hay un capítulo de la vida de Iván el Terrible que ha quedado grabado en la memoria colectiva rusa, ese es sin duda la muerte de su hijo y heredero, Iván Ivanovich, en 1581. Este trágico evento no solo fue una catástrofe familiar, sino un momento simbólico del estado mental del zar, un hombre tan dominado por el miedo, los celos y la paranoia que terminó matando con sus propias manos a quien debía ser su sucesor. Todo comenzó durante una discusión violenta entre padre e hijo. El joven Iván, de 27 años, era conocido por su temperamento moderado, su interés por la diplomacia y su preocupación por el bienestar del pueblo, una postura que lo alejaba radicalmente de la política represiva de su padre. Esa noche, según testimonios de la época y relatos históricos posteriores, el conflicto se desató cuando el zar acusó a su hijo de estar involucrado en una relación prohibida con su nuera, María Nagaya, quien más tarde sería esposa oficial de Iván tras la muerte de su hijo. Pero también hay versiones que indican que la discusión giró en torno al tratamiento brutal que recibían los campesinos bajo el régimen de terror de la Oprichnina. Fuera cual fuera el detonante exacto, lo cierto es que la confrontación subió rápidamente de tono. Iván, ya en uno de sus accesos de furia característicos, levantó su bastón rematado con una punta de hierro afilada y golpeó a su hijo en la cabeza. La lesión fue mortal. Iván cayó al suelo bañado en sangre, mientras su padre, presa del pánico y el arrepentimiento, intentó detener la hemorragia con sus propias manos. Pero todo fue inútil. El heredero murió horas después. Este momento quedaría para siempre plasmado en la historia rusa gracias al famoso cuadro El zar Iván y su hijo Iván, de Ilya Repin, pintado en 1885. En él se muestra el rostro aterrorizado y abatido de Iván el Terrible, sosteniendo a su hijo moribundo, con manchas de sangre en su camisa y una mirada llena de horror. La obra causó tal impacto que fue atacada físicamente en múltiples ocasiones por manifestantes rusos, incluso llegando a ser restaurada varias veces tras ser apuñalada con un cuchillo en 2018. Pero esta tragedia no fue un hecho aislado. Iván había perdido antes a otro hijo, Dmitri, su hijo menor, nacido de su tercera esposa, María Nagaya. Dmitri tenía apenas 8 años cuando murió en 1591 bajo circunstancias sospechosas en la ciudad de Uglich. Las versiones oficiales afirmaban que se había suicidado accidentalmente, mientras jugaba con un cuchillo. Pero muchos creyeron que fue asesinado por orden del propio Iván o por uno de sus hombres. Esta muerte generó disturbios populares en Uglich, donde los ciudadanos culparon al zar de la muerte del niño. Este evento se conocería como el Uglich Mystery y sentaría las bases de una de las mayores crisis dinásticas en la historia rusa, el llamado Período Tumultuoso. Con la muerte de sus 2 hijos varones, Iván el Terrible dejó un vacío sucesorio que marcaría el destino del imperio. Al fallecer en 1584, el trono pasó a su hijo sobreviviente, Fiódor I, un hombre débil y enfermizo que carecía de habilidades políticas. Bajo su reinado, el poder real recayó en manos de su suegro, Boris Godunov, semilla de una década de caos político que llevaría a falsos zares, invasiones extranjeras y hambrunas históricas. Pero volvamos al corazón oscuro del propio Iván. Como un hombre que se consideraba elegido por Dios, protector de la fe ortodoxa y líder absoluto, podía cometer tales actos de violencia contra su propia sangre.
Muchos historiadores han especulado sobre posibles trastornos mentales, como trastorno paranoide, esquizofrenia, epilepsia o incluso sífilis avanzada. Otros argumentan que fue el trauma acumulado de su infancia, la soledad absoluta del poder y la necesidad obsesiva de controlar cada aspecto de su entorno. Lo cierto es que Iván vivía en constante estado de alerta. No confiaba en nadie, ni siquiera en su familia. Veía traición en cada esquina, conspiraciones en cada conversación. Para él, gobernar era una guerra constante, y en esa guerra, hasta los más cercanos podían convertirse en enemigos mortales. Y aunque su legado es sinónimo de crueldad, también hay quienes ven en él a un hombre profundamente trágico. Un reformador visionario que, consumido por sus demonios internos, terminó destruyendo todo lo que amaba, incluido su propio futuro. ¿Qué queda entonces de Iván el Terrible? Un reino más grande, sí, una monarquía más centralizada, pero también un país marcado por el miedo, la desconfianza y una línea sucesoria fracturada. El legado de Iván el Terrible es tan vasto como contradictorio. Fue un reformador brillante que modernizó el Estado ruso, pero también un gobernante sanguinario que sumió a su país en una era de terror. Fue un hombre profundamente religioso que ordenaba ejecutar a clérigos, un visionario imperial que expandió las fronteras de Rusia, pero también un padre que mató a su hijo con sus propias manos. En resumen, Iván el Terrible fue un zar que construyó un imperio sobre sangre, hierro y miedo. Pero más allá de los relatos dramáticos y los cuadros impactantes, ¿qué dejó realmente Iván el Terrible para la historia de Rusia? Para responder esta pregunta, debemos entender cómo transformó no solo la estructura política del país, sino también su cultura, su mentalidad colectiva y su relación con el poder absoluto. Uno de los cambios más profundos que introdujo fue la centralización del poder. Antes de Iván, Rusia era un conjunto de principados semi-independientes donde los boyardos, la aristocracia, ejercían un control significativo sobre sus territorios. Iván, herido por los abusos que sufrió en su infancia a manos de estas mismas élites, decidió romper con ese modelo feudal. A través de la creación de la Oprichnina, estableció un sistema paralelo de gobierno en el que solo los leales al zar tenían poder real. Esta medida no solo eliminó a muchos nobles corruptos, sino que también sentó las bases de un estado autoritario, en el que el poder emanaba exclusivamente del trono. Esta centralización permitió que Rusia se convirtiera en un estado más cohesionado, capaz de resistir invasiones externas y de proyectarse hacia nuevas regiones. Sin embargo, también sembró la semilla de una cultura política basada en el temor reverencial hacia el líder supremo, algo que persistiría durante siglos, incluso bajo los zares posteriores y, en cierta forma, bajo el régimen soviético. Otro de sus grandes logros fue la reforma militar. Iván comprendió que para defender y expandir su imperio necesitaba un ejército profesional y eficiente. Reemplazó gradualmente las fuerzas feudales tradicionales, donde cada noble aportaba soldados según su riqueza, por un ejército estatal compuesto por dvoriane, una nobleza menor que servía directamente al zar. Además, modernizó el uso de la artillería, incorporando técnicas aprendidas de expertos extranjeros y mejorando la producción local de armamento. Estas reformas militares fueron fundamentales para las victorias en Kazán y Astracán, y también sentaron las bases para futuras campañas en Siberia. Pero también tuvieron un costo humano inmenso. Miles de civiles murieron durante estos conflictos, y muchas poblaciones fueron completamente aniquiladas o sometidas a trabajos forzados. Iván también llevó a cabo una reforma administrativa y legal sin precedentes. En 1550, promulgó el Sudebnik, un código legal que unificaba las leyes en todo el reino, reduciendo la arbitrariedad de los jueces locales y estableciendo un sistema judicial más uniforme. Este documento también incluía medidas para proteger a los campesinos contra los abusos de los señores feudales, aunque, con el tiempo, este mismo zar contribuiría a encadenarlos aún más al sistema de servidumbre.
También impulsó la expansión de la educación y la cultura ortodoxa, patrocinando la impresión de libros religiosos y fomentando el desarrollo de escuelas monásticas. Creó el primer sistema postal ruso, lo que facilitó la comunicación entre las distintas regiones del imperio y fortaleció la administración central. Además, apoyó la construcción de iglesias y monumentos religiosos, entre ellos la famosa Catedral de San Basilio en la Plaza Roja de Moscú, erigida para conmemorar la toma de Kazán. Pero detrás de cada reforma había una sombra oscura. La opríchnina no solo fue una herramienta de control político, sino también una máquina de represión que sembró el terror en toda la población. Miles de personas fueron torturadas, ejecutadas o desaparecidas sin juicio. Las purgas afectaron tanto a nobles como a campesinos, y nadie estaba a salvo de la sospecha de traición. El miedo se convirtió en moneda corriente, y la lealtad al zar era la única garantía de supervivencia. Este clima de terror no solo afectó a la sociedad rusa en su momento, sino que marcó una huella cultural duradera. Durante siglos, el pueblo ruso asociaría el poder con el miedo, y la figura del líder fuerte, casi divino, se convertiría en un arquetipo recurrente en la historia del país. Iván no inventó el autoritarismo, pero sí lo institucionalizó de manera brutal y efectiva. Su muerte en 1584 no puso fin al caos que había generado. Al carecer de un heredero fuerte y claro tras la muerte de sus hijos, Rusia entró en una época de crisis conocida como el Período Tumultuoso, marcada por usurpadores, falsos zares, hambrunas y la intervención extranjera. Fue un recordatorio cruel de que, aunque Iván el Terrible había construido un imperio, también lo había dejado en una posición extremadamente frágil. En la próxima página, exploraremos cómo la imagen de Iván ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos, desde un villano oscuro hasta un símbolo ambiguo de la identidad rusa. La figura de Iván el Terrible no solo dejó una marca en la historia política y social de Rusia, sino también en su imaginario cultural. A lo largo de los siglos, su nombre ha sido reinterpretado, mitificado y utilizado como espejo para reflejar las tensiones internas del país. En cada época, Iván ha sido retratado de manera diferente, desde un tirano cruel hasta un patriota visionario, desde un loco sanguinario hasta un líder trágico que sacrificó su humanidad por el bien del Estado. Uno de los primeros intentos serios de analizar a Iván más allá de los relatos oficiales fue durante el siglo XIX, cuando escritores y pensadores rusos comenzaron a debatir sobre la identidad nacional. Para algunos, como Nikolai Karamzin, historiador conservador, Iván era un zar necesariamente duro que enfrentó tiempos turbulentos con mano firme. Otros, como Alexander Herzen, crítico del absolutismo, lo veían como un símbolo del despotismo ruso, que frenaba el progreso del país hacia modelos más liberales. Pero fue en la pintura donde Iván adquirió su dimensión más dramática. El cuadro El zar Iván y su hijo Iván, de Ilya Repin, mencionado anteriormente, se convirtió en una imagen icónica del conflicto entre poder y paternidad, entre violencia y arrepentimiento. Pintado en 1885, este lienzo no solo capturaba el horror del acto cometido por Iván, sino que también simbolizaba algo más profundo: la relación tóxica entre el Estado y su pueblo. Muchos interpretaron al zar como una metáfora del sistema opresor que termina destruyendo a sus propios hijos. En el cine, Iván también ha tenido presencia destacada. La obra más famosa es la película en 2 partes, Iván el Terrible, dirigida por Sergei Eisenstein entre 1944 y 1958. Stalin encargó personalmente esta película, viendo en Iván un paralelismo con su propia visión del liderazgo autoritario. Eisenstein retrató a Iván como un líder visionario que debe enfrentar conspiraciones constantes mientras intenta construir una Rusia fuerte. Sin embargo, el proyecto fue censurado y nunca completado oficialmente, ya que Stalin temía que ciertas escenas pudieran interpretarse como una crítica al régimen soviético. Esta ambigüedad en la percepción de Iván sigue presente hoy en día.
En Rusia contemporánea, hay quienes lo ven como un precursor del orden fuerte, incluso justificando su crueldad como necesaria para mantener la unidad del país. Algunos grupos nacionalistas han llegado a idealizarlo como un defensor de la ortodoxia y la identidad rusa frente a influencias extranjeras. Por otro lado, historiadores independientes y medios occidentales lo presentan mayoritariamente como un gobernante brutal, cuyo legado incluye miles de muertes y un trauma colectivo que aún afecta a la sociedad rusa. Pero quizás uno de los aspectos más fascinantes de la memoria histórica de Iván es cómo ha influido en la psicología colectiva rusa. Su figura representa ese eterno debate interno sobre el poder. ¿Debe ser ejercido con dureza y control absoluto? ¿O debe abrirse a la participación y el diálogo? Esta tensión entre autoritarismo y reforma ha marcado gran parte de la historia política del país, desde los zares posteriores hasta la era soviética y el actual gobierno de Vladimir Putin. Además, Iván se ha convertido en un personaje recurrente en la literatura fantástica y de terror rusa. Escritores como Vladimir Sorokin y Boris Akunin lo han reimaginado en contextos surrealistas, distópicos o incluso cómicos, mostrando cómo su sombra sigue vigente en la cultura popular. Incluso en videojuegos, series animadas y novelas gráficas, Iván aparece como una figura mítica, casi demoníaca, que encarna tanto el genio como la locura del alma rusa. Este proceso de reinterpretación no se detiene. Cada nueva generación parece necesitar repensar a Iván, no solo como un personaje histórico, sino como un espejo de sus propias ansiedades, traumas y aspiraciones políticas. Es un recordatorio de que el pasado no está muerto ni enterrado. Vive en las instituciones, en los discursos de poder y en las historias que contamos sobre nosotros mismos. Pero detrás de todas estas capas culturales y simbólicas, queda una pregunta fundamental. ¿Quién fue realmente Iván? ¿Un tirano enfermo? ¿Un líder trágico o simplemente un hombre roto por el peso de una corona que quemaba? Al final del camino, Iván el Terrible sigue siendo un enigma. Un hombre que gobernó con la espada y la cruz, que amó y destruyó, que modernizó a Rusia mientras la sumía en el terror. Su vida fue una batalla constante, contra los boyardos, contra sus enemigos, contra su propia mente y, al final, contra su propio hijo. No fue solo un tirano ni solo un reformador, fue ambas cosas a la vez. Un zar que creía firmemente en su misión divina, pero que actuó como un verdugo. Un líder que quería unidad, pero que sembró miedo. Un padre que mató por celos. Un hombre que buscaba control absoluto, pero que nunca logró dominar sus demonios internos. Su legado es tan vasto como oscuro. La centralización del poder, la expansión territorial, las reformas militares y administrativas lo convierten en uno de los artífices del Estado ruso moderno. Pero también dejó cicatrices profundas. El miedo institucionalizado, la desconfianza hacia el poder, la cultura del silencio ante la opresión. Iván no solo cambió la historia política de Rusia, sino también su psique colectiva. Su sombra se extiende más allá de los libros de historia. Vive en cada debate sobre el autoritarismo, en cada crisis de identidad nacional, en cada representación cultural que reinterpreta su figura. Es tanto un monstruo como un símbolo, un mito que no termina de morir. Y aunque hoy sepamos más sobre su vida, sus actos y sus motivaciones, aún queda algo inalcanzable. Comprender realmente qué pasaba por su mente cuando ordenó hervir a sus enemigos, cuando golpeó a su hijo o cuando caminaba solo por los pasillos del Kremlin, rodeado de sombras que solo él podía ver. Porque Iván el Terrible no fue solo un hombre, fue una tormenta hecha persona.